El cine llegó a Rusia en 1896 para la coronación del zar Nicolás II, poco después de que los hermanos Lumière hicieran público su invento del cinematógrafo. No era un entretenimiento muy bien visto por el zar, sin embargo eso no impidió el rápido crecimiento que tuvo el imperio de la filial rusa de la Pathé en el país y de la Gaumont y Eclair, que llegaron a distribuir y producir hasta un 75% del material cinematográfico para 1910. La primera película producida en el país de la que se tiene registro lleva por título Stenka Razin de 1908, dirigida por Vladimir Romashchikov, un cortometraje de 6 minutos cuya temática gira en torno a un grupo de forajidos que vive al margen de la ley en las afueras de un bosque, inspirada por líder cosaco y héroe popular del siglo XVII. Antes de la Primera Guerra Mundial, se calcula que hasta un 90% del material cinematográfico exhibido era importado, pero después de que empezó el conflicto bélico, se hizo muy difícil seguir con la importación de material fílmico. Esto, de alguna manera, ayudó a incentivar la producción nacional. Se estima que para 1913 la existencia de 18 empresas de producción fílmica, número que incrementaría a 47 para 1916, lo que generó un aumento notable en el número de producción de cine nacional, de 129 películas producidas para 1913 a casi 500 películas para 1916. Se calcula que para 1913 la existencia de casi 1.400 salas de cine a lo largo del territorio. Para 1916 llegaron a ser casi 4.000 salas de cine en Rusia. La caída del zarismo y la Revolución de Octubre de 1917 parecían abrir el camino a una sociedad distinta en Rusia. Los artistas se comprometieron con la causa de la Revolución Soviética. Una sociedad nueva, un hombre nuevo y un arte nuevo. Esas eran las premisas y los objetivos. Futurismo, cubofuturismo, formalismo, constructivismo, suprematismo. Los movimientos de vanguardia y sus figuras más importantes, como el escritor Mayakovsky o el director teatral Meyerhold, declaran su voluntad de producir nuevas formas al servicio de la revolución. A pesar de furiosas polémicas, son más los rasgos comunes que las diferencias: la fascinación por la ciencia y las máquinas, la construcción teórica, la obsesión por desmontar la representación burguesa y la necesaria relación entre arte y vida. El gobierno apoyó el arte, quería que su difusión fuera masiva, así que nacionalizaron muchas colecciones privadas de arte y se creó el Museo de Arte Contemporáneo Occidental de Moscú. Pero esta política artística sin supervisión del Estado duró poco. El gobierno quiso tener el control absoluto sobre el contenido de la producción artística de las distintas ramas del arte, así que se creó la figura de los isonarcoempros para controlar y regular el contenido y la producción artística. El cine fue una de las corrientes artísticas más apoyada y promovida por el gobierno de Lenin, por su uso utilitario, porque se podía usar como instrumento ideológico, para promover y difundir los logros de la revolución, sobre todo a esa gran parte, alrededor del 80% de la población que era analfabeta. Incluso, Lenin llegó a afirmar: de todas las artes, el cine es para nosotros la más importante. Bueno, de hecho, los primeros líderes de la Revolución Rusa, empezando por el propio Lenin, tenían muy clara la importancia que tenía el séptimo arte para expandir la revolución, y por lo tanto desde el primer momento se convierte en un vehículo de propaganda muy grande. Tanto así que la industria cinematográfica fue nacionalizada en 1919 y en 1921 se creó la primera escuela de cine del mundo, que sirvió para formar tanto personal artístico como técnico. El cine soviético tenía como premisa el cine revolucionario para la revolución. Era obligación de los artistas innovar y experimentar, dentro de los parámetros establecidos, claro está, porque de esta forma hacer revolución y ayudar a construir un estado revolucionario en todos los aspectos, incluido en las artes. Esta exigencia puede ser el motivo por el cual los grandes cineastas soviéticos resultaron ser tan grandes teóricos. Entre sus aportes más importantes están las distintas teorías desarrolladas sobre el montaje, el cine ojo, el cine verdad, distintos escritos sobre los límites y diferencias entre el cine documental y el cine de ficción, y el cine como instrumento de propaganda. Otro logro del cine soviético fue la forma en cómo algunos de sus más importantes exponentes lograron fusionar el género de ficción con el documental. Esto es fácil de apreciar en aquellas películas que lograban recrear hechos históricos de la manera más fiel posible. Para lograr estos objetivos, no se escatimaron en recursos económicos ni humanos. Un buen ejemplo de ellos es el film Octubre de Eisenstein.
Todo esto en pro a mostrar los grandes triunfos y logros de la revolución de la manera más pedagógica posible. Por eso es que podemos hablar de una proximidad del documental en el cine de ficción soviético. Algunas de las características generales del cine soviético que podemos mencionar son: cine útil a la revolución. Debe ser persuasivo. La reflexión teórica acompañada de la realización es sumamente importante. Se experimentó en todas las áreas cinematográficas, especialmente en el área de montaje, como instrumento para darle sentido al discurso cinematográfico. Todo artista debía ser creador. Debían buscar crear un estilo propio. El cine debía ser un rechazo absoluto a la narrativa burguesa. El cine como generador de sentimientos, de formas de reflexión y generador de ideas revolucionarias. El cine pensado como estímulo intelectual para el espectador. Se considera el fin de la vanguardia cinematográfica soviética en 1927, poco después de la muerte de Lenin, cuando el realismo soviético ganó fuerzas, impulsado por el gobierno de Stalin. Prácticamente la historia del cine soviético, la historia del cine, digamos, clásico, los cuatro grandes, Eisenstein, Pudovkin, Dovzhenko y Tsiga-Vertov, cada uno de ellos tiene un par de películas sobre la revolución, y además en ellas es donde se desarrolló toda esta teoría del montaje, etc. Algunos de los exponentes más importantes, no solo por su aporte a técnicas cinematográficas, sino también por el desarrollo del lenguaje cinematográfico son: Kuleshchov, fundador del Laboratorio de Experimental de Cine, de donde salieron algunas de las figuras más relevantes del cine soviético. Su aporte más importante fue el efecto Kuleshchov. Pudovkin, uno de los discípulos más destacados de Kuleshchov. Uno de sus aportes más importantes fue el montaje alterno. Tsiga-Vertov, padre del cine ojo, parte de su trabajo lo enfocó en la búsqueda del registro de la realidad de la manera más objetiva posible. Es innegable su gran aporte a la manera en cómo se desarrollaría el cine documental del siglo XX. Sergei Eisenstein, la figura más relevante de la vanguardia soviética cinematográfica, su aporte más importante fue el montaje de las atracciones.